A 15 días tenemos a Darío Benítez que viene pues a enseñarnos un poco más qué es esta herramienta que dentro del espectro de la psicología está siendo muy útil hoy día, aporta mucho y es una gran herramienta que están utilizando los psicólogos. Darío, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy en este pequeño curso que estamos haciendo, casi es como una especie de máster en mindfulness, luego el que quiera que lo junte todo y tenga ahí, bueno, pues casi un curso con el que introducirse, simplemente es pues una pequeña idea, luego el que quiera, pues lógicamente hay que profundizar, practicar mucho más, pero más o menos vamos entendiendo muchos de esos conceptos. Y hoy nos traes un concepto que me ha resultado muy interesante, sorprendente porque no lo había escuchado nunca, pero que me parece que puede ser tremendamente constructivo y aportarnos mucho. Sí. Lo llamáis la mente del principiante. Sí, que suena como muy mágico, ¿no? Te decía, a veces en todo esto de mindfulness hay conceptos que parecen muy esotéricos, no es para nada eso, todos son conductas al final. Y la mente de principiante no es otra más que una conducta de exploración, muy centrada en la experiencia y similar a la que pueden tener los niños cuando están explorando, ¿no? Que los ves como toqueteando, sobre todo con los sentidos, depende de la etapa y tal. Y es eso, pero llevado un poco más a nuestro día a día, para romper un poco esa rutina, de vivir las cosas como si ya estuviesen, ¿no? Naturalizamos las cosas que nos van pasando, lo consideramos ya normal, pero lo cierto es que, bueno, cada momento tiene sus peculiaridades, hay un montón de sensaciones siempre, tenemos 5 sentidos, lo natural es condensar un poquito todo lo que recibimos, si no nos volveríamos locos, ¿no? Si estuviésemos prestando atención a todo. Pero con la mente de principiante nos cuestionamos un poco eso, si estamos percibiendo del todo lo que nos está pasando y si es interesante o no. Es esa generación de conciencia que es lo que intentamos trabajar con mindfulness. Esa parte nuestra de exploración, de investigación, de experimentación, saber, uy, ¿qué pasa si me acerco un poco más a esto? Lo hacemos con la comida, a lo mejor, lo hacemos caminando. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de dar 2 pasos más largos, lo hago más pequeñitos? ¿Qué pasa si en lugar de mirar de frente, miro un poco más los pies? ¿Qué pasa si respiro de una manera determinada? ¿Qué pasa si? ¿No? Y voy notando la sensación. Salir de esto que decís siempre los psicólogos de la zona de confort, ¿no? o el piloto automático, ¿no? Que también sí, lo mencionáis mucho, ¿no? Es decir, exacto. Romper un poco, que no está mal, ¿no? Porque claro, como tú decías, a diario y en la rutina diaria, claro, no podemos ir como si fuéramos niños en todo, ¿no? Porque tampoco sería bueno, ¿no? Pero sano, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que quizá ese piloto automático, el ir siempre por el mismo carril, nos hace perder muchas cosas, claro. Sí, a ver, es normal ir con ese piloto automático porque lo que dices, no podemos estar siempre explorándolo todo, es adaptativo al final, ¿no? Por ahorrar recursos, nosotros automatizamos muchas cosas, esto de ir conduciendo de un sitio a otro, no darte cuenta, bueno, pues ya he llegado, ¿no? Hacer muchas cosas mecánicas, me estoy aprendiendo ahora a bailar, ¿vale? y tengo las mismas sensaciones que cuando aprendí a conducir, porque ahora es como muy consciente de todo. Entonces resulta que me decía una compañera, no, es que es mejor empezar con alguien que está empezando, porque si empiezas a bailar con alguien que ya lleva mucho tiempo, tiene manías. Bien, esas manías tienen que ver con un poco de inercia, de rutina, de no ir centrándote a lo mejor en esos detalles, porque se optimiza esos recursos. Entonces lo natural es generar ese piloto automático y nosotros estamos un poco mirando hacia atrás. Oye, vale, está bien, lo hago, es cómodo, ¿no? Estoy en mi zona de confort, si quieres verlo así, pero ¿qué pasa si me centro ahora un poquito más en esto? Veo que es lo que siento, ¿estoy haciendo las cosas de la mejor manera siempre o me estoy perdiendo detalles? Y no solo en cuanto a cosas muy, ¿cómo decirlo?, sensitivas, sino también en cuanto a los pensamientos y emociones. ¿Cómo se está apareciendo ese pensamiento? ¿En qué momento aparece? ¿Y qué sensaciones tengo cuando aparece? No es lo mismo, por ejemplo, qué estresado estoy. A veces se puede percibir como un mensaje positivo, connotaciones positivas, ¿no? Porque quiero estar estresado, eso significa que tengo trabajo y está bien, tengo mucho trabajo. No, mira la frase, tengo mucho trabajo, puede ser buena o mala y en distintos momentos del día te puede sonar de una manera o de otra. ¿Cómo son mis sensaciones cuando aparece? Ahí es donde aparece, donde trabajamos la mente de principiante. Nos damos cuenta de esos cambios. Pero cambios, claro, ese foco diferente que ponemos, en este caso los pensamientos, nos ayuda precisamente eso, a cambiar, ¿no? A poder, bueno, pues modificar una conducta que a lo mejor no nos está aportando nada positivo, ¿no? Sí, esa es la intención. Mindfulness por eso puede ayudar tanto en terapia, porque nos genera esa conciencia, esa sensibilidad, pero también a la hora de reconectar con lo que ocurre. Nosotros podemos estar como muy metidos en nuestra mente y eso hace que todo lo de alrededor lo demos por hecho, pero cuando pasamos a nuestros 5 sentidos y empezamos a experimentar, nos damos cuenta de que, pues, joder, pues que hay mucho más aquí.
que a lo mejor está mi mente ahí soltándome cosas del pasado, pero el presente está ocurriendo aquí, ahora, se está aquí ya. Entonces, ¿qué sensaciones tengo? A lo mejor solo estoy comiendo. Me estás comiendo como si estuvieses respirando y bueno, lo de la respiración es otro tema, de hecho la práctica va a ir sobre eso. Entonces, oye, pues si ese pensamiento no te sirve, te estás perdiendo a lo mejor eso que te gusta tanto comer, o una conversación, o un paseo, o lo que sea. Entonces utilizamos también esa mente de principiante para reconectar con eso que está pasando aquí ahora. Y eso ayuda también, como por una intención paradójica, a que nuestros pensamientos se vayan un poco. Claro, porque si nos centramos en algo que a lo mejor estamos haciendo y aprendemos o empezamos a disfrutarlo, aunque sea esa comida o ese pequeño paseo por la playa, claro, eso va a hacer que pensamientos que nos aturden o pensamientos que nos continuamente, ¿no?, aparecen, claro, y nos están machacando, pues no están. Claro, mientras estamos disfrutando algo o estamos con plena conciencia, el resto no está, claro. Esto lo comparo mucho cuando empiezas a leer un libro, no desde el principio, sino la conducta es leer un libro. Al principio, depende de cómo haya sido tu día, a lo mejor te cuesta un poquito conectarte al principio, sobre todo cuando estás estudiando. Vienen como pensamientos y tal, y poco a poco vas profundizando en el libro en sí, y llega un momento en el que te olvidas que estás leyendo, estás dentro de la historia. Pues es un poco así, tenemos que forzarnos sin forzarnos, porque esto es algo más de fluir, centrándonos con calma, amabilidad en esos detalles, y poco a poco nos vamos profundizando y resulta que eso es lo que gana importancia, porque de hecho es lo más sensitivo, ¿no? En realidad el presente, o estar viendo que mis pies se hunden en la arena, es mucho más impactante que en realidad un pensamiento, si nos ponemos a desgramarlo, por supuesto, porque si no hay pensamientos que te pueden secuestrar por completo, sobre todo si tienes un problema serio. Pero si nuestra atención la vamos focalizando lentamente en ese presente, para conectar con el presente, no para evitar esos pensamientos. Tenemos que entender que nuestra mente va a tender a traernos pensamientos, a ir nuestra atención de mente a experiencia presente, al día a día. Eso es lo natural. Y nosotros vamos haciéndolo como ida y vuelta, lo que decíamos en el primer programa. Claro, si no conectamos con esa realidad, con lo que está ocurriendo en este momento y vivimos siempre en lo que, bueno, pues tenemos en la cabeza, en los pensamientos, en esos problemas, en esas preocupaciones, claro, al final no estamos viviendo una realidad, estamos viviendo algo abstracto y pensamos quizá, ¿no?, muchas veces tendemos a centrarnos tanto en ese problema, por ejemplo, pensamos que todo es terrible o que nuestra vida es muy, muy mala o que estamos sufriendo una época horrorosa y no es la realidad, ¿no? Claro, si estamos muy dentro de un pensamiento, eso es lo único que vamos a ver, el pensamiento. Si estás dentro de un vaso solo vas a ver paredes blancas, no vas a ver que estás dentro de un vaso. Entonces, esta mente de principiante nos ayuda a salir para mirar fuera. El mirar fuera es esa mente de principiante. También nos ayuda a reconectar un poco con las cosas que son importantes para nosotros y también cuestionarnos si esas cosas que son importantes para nosotros han cambiado. Esto puede pasar, se ve a lo mejor en relaciones de pareja, que empiezan de una manera, después de 20 años se dan cuenta de que ambos han cambiado. Esto ya tendríamos que entrar en otros temas, pero tal vez lo que me gusta ahora no es lo mismo que me gustaba al principio, pero también en mi trabajo o en mis aficiones. Si a lo mejor yo con 20 años me gustaba hacer estas cosas y siempre estoy con a ver si vuelvo, y ahora vuelvo y no me gusta. Pues pueden pasar dos cosas, o bien que no estés conectando del todo, puede ayudarnos esta mente de principiante, o bien que cuando conectes te das cuenta de que ya no te aporta el mismo valor, que prefieres hacer otras cosas. Entonces, tiene una parte de autoconocimiento también, esto de la mente del principiante, ¿no? Claro, sirve para conocer cómo somos nosotros ahora, ¿no? Exacto, pero desde una perspectiva muy sin juicio, que es lo que veremos próximamente en otros programas, una perspectiva un poco más de exploración. Es como si fuésemos pequeños experimentadores que vamos probando, lanzando hipótesis y viendo qué es lo que sentimos, qué es lo que pasa. Entonces, probar y sentir, ¿no? Sí. Es experimentar. Experimentar, ¿no? Exacto. Descubrir algo, probar a ver cómo conecta y cómo nos sentimos en ese momento y supongo que registrarlo. Eso es más o menos lo que consiste, ¿no? Porque claro, esto hay que ejercitarlo como todo. Claro. Al principio nos costará mucho. Siempre cuesta mucho. Generar un hábito nuevo cuesta bastante porque, como hemos dicho, el piloto automático ahorra recursos. Entonces, bueno, tenemos que ir planteándolo en nuestra rutina. Para eso tenemos también nuestras tareas que vamos mandando. ¿Hoy qué nos vas a poner de tarea? Bueno, vamos a recordar lo que estábamos haciendo, estamos prestando atención a la respiración. Yo quiero añadir un matiz ahí. En cuanto a la respiración, vamos a seguir haciendo eso, 5 minutos para generar ese hábito, pero ahora vamos a experimentar con la respiración. Sensaciones, como es la temperatura, cuando sale, cuando entra, si son iguales. Los momentos siempre son únicos, en realidad, lo que pasa es que lo homogeneizamos porque ahorra recursos, pero cada vez que cojo aire y lo suelto es diferente a todas las anteriores veces. También veo cómo sabe, cómo huele, qué sensaciones tengo por el pecho, qué sensaciones tengo cuando necesito
coger aire, esa falta de oxígeno o ese exceso de dióxido de carbono. Todo eso lo puedo ir sintiendo. Eso por un lado, pero luego una tarea complementaria que me parece muy interesante, es muy sencilla, vamos a elegir una actividad. Recomiendo el tema de la comida porque da mucho juego y tiene ahí 5 sentidos. Vamos a comernos el mismo plato, el mismo alimento, la misma fruta. A mí me gusta mucho hacer esto con las frutas porque es más sana si no tiene intolerancia a la fructosa, por supuesto. Y vamos a explorarla por los 5 sentidos. Ajá. Hoy voy a comerme esta manzana, esta mandarina, solo centrándome en los detalles visuales. Y mañana voy a ver lo que escucho. Pasado voy a ver lo que noto en el sabor, lo que huelo y también con el tacto. Cada día me propongo un ejercicio diferente y voy explorando solo con un sentido. A ver qué es lo que pasa. Podéis cerraros los ojos, bueno, pues hacer todo eso que os facilite un poco canalizar vuestros sentidos. Bueno, interesante, ¿no? El reto de esta semana que nos propone Darío, el intentar descubrir a través de los 5 sentidos esas 5 sensaciones, ¿no? Que nos da ese alimento, ¿no? Esa manzana, esa pera, ese plátano, lo que queráis, ¿no? Yo creo que va a servir para ejercitar, ¿no? Un poco esa mente de principiante. Sí. Pues si fuéramos un niño al que por primera vez le das una manzana o una mandarina, ¿no? Lo haría, ¿no? Primero lo tocaría, lo normal, lo miraría, ¿no? Lo olería, lo probaría, ¿no? Sí, como cuando vas a un restaurante y te ponen algo muy raro y dices, vamos a ver cómo... Lo miras, lo hueles, ¿no? Dices tú, lo pruebas y dices, a ver, un poquito, ¿no? Pues eso que como si no lo hubiésemos hecho hasta ahora, con cualquier fruta que sí habíamos comido antes. Pues seguimos tomando conciencia sobre la respiración y en este caso le añadimos esa mente de principiante, que lo hacemos con la comida, con la fruta, pero que puede ser poco a poco un buen ejercicio para ir poniéndolo en marcha en diferentes momentos, ¿no? Ejercitándola para que, bueno, pues también vayamos descubriendo mucho más sobre el mundo que nos rodea, sobre nuestra vida y sobre nosotros mismos, que es algo interesante y uno de los objetivos, ¿no? del mindfulness. Darío, gracias. A ti. Muy interesante como siempre, nos vemos en 15